ofrezcan los cristianos ofrendas y alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Hola hermanos, el día de hoy, 19 de abril del 2023, es miércoles de la segunda semana del tiempo de la Pascua. Ay, Dios mío, miércoles, fíjense que cuando estaba yo preparando la meditación del día de hoy me quedaba pensando yo, bueno, miércoles de ceniza quedó allá atrás, hace, ¿qué será? 9 semanas o 8 semanas, 9 semanas, ¿no? Y olvídense, hombre, claro, nos damos cuenta de cómo el Señor ha sido infinitamente misericordioso con nosotros, que nos ha permitido pues vivir el tiempo de la Cuaresma y ahora estamos viviendo este tiempo de la Pascua. Hoy es día de un santazo, oigan, de San León IX, San León IX, que no es San León Magno, porque ya había habido un San León Magno, ¿no? O sea, por eso es que no lo es. Miren, una época increíblemente conflictiva. Miren, si alguno llega a leer bien la biografía de León IX, de Bruno de Eigensheim, entonces se van a dar cuenta de que todo eso que dicen ahí, atacan a la iglesia, que la iglesia en la Edad Media controlaba todo, y la iglesia era la que manejaba todo, y el oscurantismo y todo aquello, cuando lean esto, entonces se van a dar cuenta qué era realmente lo que pasaba con la iglesia. Bueno, Bruno es de una familia noble, de hecho están vinculados con el emperador, o sea, la familia por el lado de la mamá están vinculados con el imperio carolingio, digamos, ¿no? Todavía los remanentes del Sacro Imperio Germánico. Y entonces fíjense ustedes, es interesantísimo él, pues como era costumbre, desde pequeño fue enviado a estudiar, tenía un tío que era el obispo de Toul, y entonces allá lo enviaron, y ya temprano, pequeñito, pues es la época de, usted, alguno dirá, ¿era la época o todavía sigue habiendo? Vamos, hay que matizar las cosas como son, ¿no? Pues es la época de la simonía, de la grande simonía, en la que pues se compraban los puestos, y él pues de alguna manera siendo de alcurnia, pues también alcanza, fíjense, a ser ordenado diácono a los 22 años, y cuando muere el obispo de Toul, entonces lo nombran a él. Y él de alguna manera se va oponiendo porque no le pareció la manera como le habían nombrado. Él estuvo en contra de esa forma porque fue una decisión, llamémosle política. Durante 25 años, y él tenía apenas 25 en ese momento, fue obispo ahí en Toul. Y lo hizo muy bien, empezó haciendo reformas porque se trata de un papa, llamémosle revolucionario, en el sentido de que las prácticas de la época, que era las investiduras estaban en manos de los nobles, y él va a ser precisamente uno de los que va a beneficiarse, entre comillas, de esto, pues era lo normal, ¿no? Los reyes, los emperadores, los señores feudales eran los que colocaban a los sacerdotes, a los abades, a los obispos y etcétera. Incluso al Papa. Cuando muere el Papa Dámaso II, entonces el emperador, que era primo de él, Enrique III, decide presionar para que lo nombren a él. Y entonces, fíjense, lo nombran, pero él no está de acuerdo. Y entonces ahí empieza la primera peleita con el primo, ¿no? Porque él no estuvo de acuerdo en la manera poco canónica. De hecho, no había estado de acuerdo cuando lo habían elegido obispo, porque no quería que lo obligaran al obispo de Tréveris a ordenarlo a él como obispo, y así, miren, entonces ya llega el punto, insisto, en el que le nombran el Papa, pues el Enrique III es el que decide, pero él busca la manera de que se cumpla exactamente con lo que estaba mandado canónicamente. Apenas tenía 47 años, se traslada a Roma, y allá, ay Señor Jesucristo, no se quedó en Roma. Resulta ser que había en ese momento conflictos grandes, sobre todo por la presencia de los normandos, los vikingos, en el sur de Italia, y entonces él lo que hace, muy bien, empieza la reforma. Sin enfrentarse directamente al emperador, empieza a cambiar las cosas poco a poco, y entonces se mueve por toda Europa, sobre todo Francia, Alemania, Suiza, y entonces él va realizando sínodos, reencuentros con los obispos, y va
generando dos elementos o tres elementos son los que ataca. El tema de las investiduras, insisto, quién inviste, quién es el que da el título. Poco a poco empieza a mover todo aquello a que le corresponda al Papa, que es lo lógico, ¿no? Luego el tema de la simonía, que no se pueda comprar los cargos. Y en tercer lugar, el nicolaísmo, que era el hecho de que había sacerdotes que tenían mujer e hijos. Y entonces nada de eso. Empieza él a reformarlo, ya les digo. Es muy importante también, y eso es uno de los momentos más tristes de la historia de la Iglesia, porque él se hizo, miren, empezó a nombrar cardenales, llamémosle así, miembros de la curia, a personas de fuera, personas que no eran necesariamente romanas. Y entonces eso también va a ser un cambio, porque va a internacionalizar la curia. Y entonces, por ejemplo, contó con Hildebrando. Hildebrando va a ser el futuro Gregorio VII. Gregorio VII es el que le da nombre a la Reforma Gregoriana, que es la de esta época, pero realmente empieza con León IX. Y luego Humberto de Silva Cándida, que ese va a ser el del gran problema, porque, no por él, pero una de las causas de la ruptura en el 1054, que es el año en el que muere el Papa León, con los ortodoxos. Acuérdense que esa es la época de la ruptura, en 1054. Él muere el 19 de abril de 1054. Ya les digo, lamentable el cisma de Oriente, ¿no? Porque va a representar un golpe muy duro para la cristiandad, pero él sencillamente heredó todas las crisis que ya se vivían desde antes. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos, ¿no? Siempre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, en este caso, versículos del 17 al 26. En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a aprehender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer a la orden se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, Dios mío, qué texto más lindo, ¿no? El ángel les dice: vayan a enseñarle al pueblo este nuevo modo de vida. Eso es el cristianismo, por Dios, hombre. Dejen de estar pensando que el cristianismo es una nueva religión, entendida evidentemente como una estructura, que lo tiene, claro que lo es, entendida también como una comunidad. Sí, todo esto está legítimo, todo esto es válido, ¿no? Como una nueva doctrina, claro, para los judíos de la época es una nueva doctrina, claro que lo es, pero lo que el cristianismo es esencialmente, quiere ser y debe ser, es una nueva manera de vivir. En verdad te digo, el que no renace de lo alto, lo acabamos de escuchar hace un par de días, cuando Jesús le dice eso a Nicodemo. Bueno, eso es renacer. ¿Puede un hombre volverse a meter en el vientre de su madre y nacer? No, es que la nueva vida nace del Espíritu. Y por eso es el Espíritu el que va moviendo a los apóstoles. Claro, cuando usted vive de manera correcta, todas las autoridades del mundo se van a sorprender. Y por mucho que quieran encarcelar la verdad, por mucho que quieran meter preso a Mundo y Raimundo, se van a encontrar con que la fuerza del Evangelio es mucho mayor que cualquier poder político constituido, aunque sea legítima o ilegítimamente. El poder de la vida cristiana, no el poder solo de la palabra de Dios, claro que lo tiene. No solo el poder de los sacramentos, claro que lo tienen, pero ¿para qué sirve esa palabra y para qué sirven esos sacramentos si no desembocan en una vida, en una manera de ser, en una manera de conducirse, en una manera de actuar, en una moral? Permítanme que lo diga de esta manera. Por eso ya les digo, se van a seguir encontrando con las cárceles vacías, aunque las tengan llenas de obispos, de sacerdotes, de laicos que quieran vivir de manera plena la vida cristiana. Ay, el Evangelio. ¿Cómo vamos de tiempo? No sé, ya llevamos 9 minutos. Ahora explíquenme cómo hago. Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21.
Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Señor Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo. La relación de Dios. Dios lo que hace es amar a los que se portan bien, a los católicos, a la gente bonita, a los que no son corruptos, a los no. Tanto ha amado, tanto amó Dios al mundo. No dice va a amar al mundo. No está condicionando, insisto. No está diciendo, si ustedes hacen esto, Dios los va a amar. No, dice que ya lo amó al mundo. Ese es el punto, ¿no? Y la manera de demostrar amor, ¿cómo es? Que es lo propio, ¿no?, del amor, es entregarse, es darse al otro, que le entregó a su... Fíjense, piénsenlo por un momento. O sea, ¿qué es lo que está diciendo este texto? Que yo, que soy el mundo, que soy el cosmos, que soy parte de esta realidad, que no está abarcando... Eso tiene, imagínense las repercusiones de orden ecológico, ¿no?, del cuidado de la casa común que tiene esto. Precioso, ¿eh? O sea, porque claro, aquí no se está hablando de que amó a los hombres. No, amó al mundo. El cosmos es sujeto del amor de Dios, es el amado, ¿ya? Dios ama, Dios ama. ¿Y cómo ama? Entregando. Y tanto valemos, ay Dios mío, si algún día llegamos a entender bien eso, todo va a haber cambiado. Todo va a haber cambiado. Entregándose. Dios me ama más, incluso, no digo más en el sentido total, sino no mide a su Hijo. Oh admirable condescendencia de tu amor, por rescatar al esclavo sacrificaste al Hijo. Eso dice el pregón pascual. Recientemente, no llevamos tanto tiempo de que lo hemos cantado, digamos que 10 días, 11 días, para que vean ustedes la belleza de lo que se está diciendo. El amor de Dios consiste en que lo dona, y dona, se entrega al punto de entregar lo mejor que tiene, lo mejor que es Él, entrega a su Hijo. Y por eso, ¿para qué? Para que todo el que cree en Él no perezca. Claro, ustedes dirán, padre, ahí está la condicional, porque dice que para que todo el que crea, o sea que hay que creer para ser amado. No, para que todo el que crea no perezca, sino que alcance la vida eterna. Cuidado, o sea, no está condicionando el amor de Dios. Dios ya me ha amado, ya me ama. No es que me va a amar porque hago esto. Ahora, cuando yo creo en ese amor, y cuidado, no es que tengo fe, no, cuando yo creo en ese amor, entonces el resultado es que conozco la vida eterna, porque Él no ha venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Ese es el problema. Y ese es el gran punto, ¿no? En eso está, en eso se juega la comprensión de todo el cristianismo. Dios ama, no porque seamos buenos, nos ha amado ya. Pero el resultado de ese amor, cuando yo lo descubro y entiendo, aunque sea medianamente, la entrega que Él hace de lo que ha entregado por mí, para mi salvación, entonces el resultado es que descubro que no hay nada, no hay nada, absolutamente nada que valga más que esto. Y por eso la condenación viene cuando yo, teniendo claro que tengo una luz, tengo la luz, está encendido el cirio pascual ahí atrás, no el pascualito, y yo prefiero las tinieblas. Por eso, claro, el que vive en las tinieblas, pues no quiere venir a la luz. El que nada debe, nada teme. Y ahí es donde está el problema. Por eso yo prefiero refugiarme en mi pecado, en mi comodidad, en mis gustos, en mis caprichos. Porque es que si yo vengo a la luz, se va a descubrir toda la cochinada, toda la suciedad que hay en mí. Pero más bien lo que se va a descubrir es cuánto me ama Dios. No hay que tenerle miedo a la luz. No hay que tenerle miedo a venir a lo que realmente quiere darnos el Señor. Les invito a hacer oración por el tiempo, ¿no? Padre, tanto nos amaste que no te reservaste ni a tu propio Hijo Jesús y nos lo enviaste para rescatarnos de nuestros pecados, miedos y soledades con la fuerza de su amor, de tu amor. Padre, tanto nos amaste que Jesús, tu Hijo, se hizo humano como nosotros, se sometió a las limitaciones del tiempo, a los rigores del frío y el calor, el hambre y el fracaso, la cruz y la muerte. Padre,
tanto nos amaste que Jesús, tu Hijo, nos regaló su palabra para convencernos de que en tu corazón solo hay amor, compasión y perdón. Padre, tanto nos amaste que Jesús, tu Hijo, curó enfermos y resucitó muertos para mostrarnos que el amor es más fuerte que el mal y la muerte. Padre, tanto nos amaste que Jesús, tu Hijo, quiso quedarse entre nosotros en el pan de la Eucaristía, en la luz de su palabra, en la comunidad de los creyentes, en el corazón de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Padre, tanto nos amaste que nos envías a muchas personas buenas que nos invitan a seguir el camino de la verdad, la justicia, el amor y la entrega. Padre, tanto amas a la humanidad que me llamas a mí, pobre criatura tuya, y me envías para que sea portavoz de tu palabra y portador de tu amor. Gracias, Padre, por tanto amor. Mil gracias, Padre. Amén. Señor esté con ustedes y por intercesión de San León IX, les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Resucitó de veras, mi amor y mi esperanza.